Buenos días, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras, tratando de escudriñar en lo profundo de las Escrituras para encontrar los secretos que el mismo Creador promete que serán para aquellos que le temen. Continuando con el análisis de los patriarcas son arquetipos o modelos de nuestra interioridad. El primer patriarca que cruzó desde la oscuridad hacia la luz o desde la tierra de sus padres en busca de un nuevo porvenir en la tierra de Canaán es el patriarca Abraham, y este tiene un hijo que el Creador le pide sacrificar. Y al momento de estar a punto de degollarlo, el Creador le dice: Abraham, Abraham. Le llama dos veces y le dice: ahora conozco que en verdad me temes. Entonces, esta historia es una historia relacionada con la atadura de el amor y el temor. ¿Cómo echamos fuera el temor? Como dice las palabras en el Nuevo Testamento, dice Juan: el perfecto amor echa fuera el temor. Luego de que se produce este sacrificio o esta atadura, se conoce que muere Sara, y cuando eh, van a enterrarla, la entierran y todo eso, terminan el entierro y Abraham manda a su siervo a conseguir una esposa para su hijo. ¿De dónde tiene que conseguir la esposa para su hijo? Él le recomienda a su siervo y dice: pero no me traigas a ninguna mujer de entre los amalecitas, sino que ve a la tierra de mi parentela. Cuando nosotros recordamos, el Creador saca a Abraham de la tierra de su parentela porque era una tierra de idolatría, pero ahora manda a ver a su hijo, a una mujer para su hijo de la tierra de su parentela. Esto en la terminología hebrea implica una transformación del patriarca Abraham y también de su hijo. Vamos a dibujar el modelo al que estamos acostumbrados. Bien, estas son nuestras facultades intelectuales y luego nuestras facultades emocionales. Las facultades intelectuales, ¿sí? Y aquí las facultades emocionales. ¿Sí? Entonces, Abraham es el primer patriarca en llegar a la tierra prometida. De paso, a estas facultades emocionales les llamamos tierra, y de una vez pongamos la tierra prometida del Creador. La tierra prometida es nuestra propia tierra que tenemos que conquistarla. Entonces, Abraham representa el amor. Entonces, esto sería Abraham, que representa la bondad amorosa, y él tiene un hijo llamado Isaac. Vamos a poner aquí Isaac, Itzhak en hebreo, Itzhak, que representa el temor o miedo. Cuando ocurre esta atadura, se llama en hebreo la atadura de Isaac, lo que ocurre es que esta bondad amorosa o el amor se funde con el temor o el miedo, o echa fuera al temor. Es decir, los dos se corrigen. Y porque si
nosotros sentimos amor, tenemos que también aprender a restringir el amor, a ponerle límites al amor, porque un amor sin límites también puede ser perjudicial. Cuando ocurre esta atadura, el amor de Abraham se ata al temor de Isaac, y por eso después de esta atadura, el Creador le dice a Abraham: Abraham, ahora conozco que en verdad me temes. Es decir, llegamos a una corrección del miedo, atamos al miedo y ahora se convierte en un temor reverencial. Es un temor que podemos controlarlo en la misma forma que también tenemos que controlar el amor. Cuando ocurre esto, bajan del monte, se dan cuenta de que la madre de Isaac había muerto. Dicen los sabios que la madre, al conocer que su padre iba a hacer, a sacrificar a su hijo, ella sintió demasiada pena, que por su pena, esta pena le llevó a la muerte. Desde luego, estas son historias fuera de la Biblia, son historias llamadas Midrash, o están escritas en otros libros como el Talmud, pero si damos crédito a esto, en verdad, una madre, ¿cómo puede permitir, al conocer que su hijo va a ser sacrificado, cómo puede permitir que esta acción sea realizada? Pensaría, por ejemplo, estás loco, Abraham. Pero nosotros sabemos que estas historias son alegorías que contienen información interior. Esta información interior es como estamos mirando que el amor transforma el miedo o echa fuera el miedo y lo corrige. Cuando entierran a la madre de Isaac, Sara, entonces Abraham manda a traer a una esposa para su hijo. Dice: de la tierra de mis padres. La tierra de mis padres era la tierra que hace 60 y más años Abraham salió, porque el Creador le pidió que salga de su tierra de idolatría y venga a una tierra nueva en donde él iba a conquistarla. Entonces, ocurre ahora que tiene que ir a traer una esposa para Abraham, perdón, al hijo de Abraham, Isaac, y este siervo llamado Eliezer va y trae una esposa, y la Biblia, cuando habla de la esposa de Isaac, vamos a poner por aquí la esposa de Isaac, que es Rebeca, en hebreo Rivka. Rivka es llamada virgen por primera vez en la escritura, virgen, o en hebreo la palabra Betula. Betula. Aparece por primera vez en la Torá, en la Biblia, la palabra virgen, y dice, textualmente dice, una virgen que no ha conocido varón. Y en realidad, cuando los sabios analizan esta historia, dicen que en el momento de la atadura de Isaac, en ese mismo momento nació Rivka, y aparece Rivka ya como la prometida de Isaac. La Virgen es el símbolo de la pureza. Curiosamente, estamos en un mes llamado la Virgen, que en la terminología hebrea es el último mes bíblico antes de llegar al día llamado el día del juicio final. El juicio final que da fin a un año bíblico, a un año lunar, y por supuesto todo fin también tiene un principio, y en ese principio nace un nuevo año en el que se decretan, de acuerdo a la costumbre hebrea, se decreta si vamos a vivir o morir en el próximo año. El mes anterior, o el último mes de este año, anterior al nuevo año,
es llamado el mes de la Virgen y está asociado a la astrología inclusive, porque aparece en el cielo una constelación llamada la Virgen, en cierta posición, de acuerdo a los astrólogos, que es llamada Virgen y está asociada a la pureza. Rivka es esta virgen que está destinada para ser la esposa de Isaac. Se dice que con anterioridad a esta atadura, Isaac no, al no tener una esposa, era estéril también. Y digamos, de alguna forma, como está estructurado en el árbol de la vida, era un alma femenina. Y esta alma femenina fue transformada por la bondad amorosa de Abraham y ahora puede procrear, estar completo, se transforma en un alma masculina y ya puede tener una esposa. Estamos hablando en términos espirituales en relación con el recibir y el dar. El recibir, vamos a poner por aquí que el recibir es el aspecto de la izquierda o el aspecto femenino, ¿sí? Y el dar es el aspecto masculino. Es un aspecto masculino. Bien, entonces se transforma esta cualidad de Isaac de un aspecto no productivo, que es un aspecto femenino, a un aspecto masculino, que es el aspecto de dar, cuando funde su alma con Rivka, con una virgen, la primera virgen que aparece en la Biblia. Vamos a hacer unas gematrias para lograr entender que dentro de todas estas historias existen más contenido que el que parece estarnos dando la simple historia literal. Regresemos a Abraham y Sarai, los nombres iniciales de los patriarcas. Abraham, así en el nombre corto de él, Abraham, y Sarai. Sarai lleva una letra Yud en su nombre y esta letra Yud es la que tiene que transformarse, tiene que sacrificarse para dar a Abraham la mitad de su valor. Hemos visto la letra Yud tiene un valor de 10 y el valor de 10 se divide en dos, uno que va para Abraham y otro que se queda con el nombre de Sara, en el nombre de ella mismo, y lo que equivale a decir que Sara se sacrifica, Sara sacrifica su sabiduría en pos de la transformación de Abraham. Abraham ahora pasa a ser Abraham con una Hei intermedia y hemos visto que la letra Hei es el poder del habla o las vestimentas del habla, que son el habla, el pensamiento, el habla y la acción. Por lo tanto, el patriarca Abraham primero es transformado gracias al poder de Sara, la sabiduría de Sara. Es decir, el alma de Sara es un alma de tipo masculino, es un alma dadora. Y esto hace que Abraham se transforme su cualidad interior y pasa a ser también él ya un alma masculina. Y es por esto que a partir de aquí él tiene a su hijo, el hijo de la promesa. Luego, veamos, cuando aparece Rivka, si hacemos unas gematrias de Rivka más Isaac, tenemos que esto equivale a la plegaria o la tefilá en hebreo o la oración que nosotros conocemos más comúnmente. Rivka tiene un valor en sus letras, las letras Resh, Bet, Kuf y Hei, que valen 200, 2, 100 y 5 y cuyo valor llega a 307.
Aquí podemos reflexionar. Dijimos que Rivka era una virgen, la primera virgen que aparece en la historia de la Biblia. Y este valor de su nombre tiene el valor de 307. Si nosotros sumamos 307, nos da el valor de 10. Es decir, el valor de 10 es el valor de la perfección. La perfección, la primera perfección, la primera pureza que aparece en la Biblia. El número 10 es el primer salto de la pureza. Si nosotros matemáticamente contamos del 0 al 9, el siguiente salto es una especie de muerte, volver al principio a comenzar otra vez. Por lo tanto, la pureza de Rivka es esta transformación interna que de alguna forma esta alma aparece para fundirse con Isaac. Ahora, Isaac también tiene un valor de 208, como hemos visto hasta aquí. 208 es también el valor de 10. Entonces, los dos, 10 más 10, se unen y estos dos 10 ahora me llevan a un valor superior, que es el valor de la oración, el valor de la plegaria. La tefilá en hebreo, taf, pei, lamed, hei, que sumados me dan 515. ¿Qué significa esto? El 515 es, si sumamos 5 más 5, 10 más 1, 11, es el siguiente nivel después de 10, que equivale a la siguiente letra. La siguiente letra del alfabeto después de la yud es la letra Haf, que implica una mano que ha aprendido a dar. Es decir, la plegaria, nosotros tenemos que utilizar también la plegaria para aprender a dar. Continuemos con nuestro análisis. Cuando Abraham e Isaac se funden, de acuerdo a la terminología hebrea, aquí aparece el tercer patriarca, el tercer patriarca llamado Jacob. Entonces, en hebreo, Jacob, ¿sí? ¿Qué simboliza la belleza? La belleza que es también la misericordia. El atributo interno de la belleza es la misericordia. Cuando Abraham ata al temor o se funde el amor con el temor de Isaac, aparece la belleza o el equilibrio. Es decir, como hemos visto, se corrigen o se limita al amor y también se transforma el miedo. Por lo tanto, llegamos a un equilibrio. Y el equilibrio aparece justamente en la mitad de toda, en el centro de toda esta estructura. Y este centro que ahora está precisamente en esta parte central del árbol, vamos a ponerle en otro color, en la parte central del árbol, este eje central es el eje que funden tanto la parte masculina como la femenina para producir el equilibrio, y además el ascenso en cada equilibrio. Cuando nuestra vida está equilibrada, el equilibrio es el sinónimo de la corrección. No podemos ser extremistas. En el extremo estamos mal, no estamos en alguno de los aspectos de nuestra vida, no están funcionando bien. El equilibrio es la parte más, la parte que puede lograr corregir, puede lograr manejar nuestra interioridad de mejor manera. En esta belleza, en la misericordia, vamos a tratar de dar una definición de misericordia. La misericordia es hacia los demás. La misericordia es tener, poder mirar al prójimo de una mejor manera. ¿Cómo vamos a poder mirar al prójimo de mejor manera si tenemos también que aprender a mirarnos a nosotros mismos de una mejor manera?
Y para ello hay un ejemplo muy interesante en la Biblia acerca de la misericordia y que podríamos también asociarlo a una forma de actuar y espero, no sé si ustedes pueden recordar, hay un poema que habla de un personaje, el poema se llama Un par de botas. Vamos a ponerlo por aquí, Un par de botas. En este poema se relata la historia de un comisario y de un ladronzuelo. Este ladronzuelo viene a la comisaría traído por un sargento y el sargento le dice, mire, este ladronzuelo acaba de robar un par de botas. El comisario se da cuenta de que robar un par de botas es una tontería, pero sin embargo la ley dice que tiene que meterlo a la cárcel. Y mientras lo mete a la cárcel, este sargento va en busca del par de botas y encuentra que la esposa de este ladronzuelo le entrega una carta y la carta le es llevada al comisario que comienza a leer esta carta y mientras lee la carta comienzan a surgirle lágrimas de sus ojos y enseguida manda a sacar al ladrón de la cárcel y le dice que no solamente que ya está perdonada la deuda, sino que venga y ya le va a conseguir un trabajo. Pero este juez que hizo o cumplió la ley, de acuerdo a cómo está escrita la ley, dice el ladrón tiene que pagar y con cárcel, tiene que pagar con cárcel si ha efectuado alguna cosa en contra de la ley. En el momento en que es movido a misericordia, el comisario saca de su propio bolsillo y manda de su propio bolsillo su dinero, con ese dinero manda a pagar el par de botas y le dice al dueño de las botas que ya está saldada la deuda. Y además le envía a este ladrón y le dice, ven que ya te voy a conseguir un trabajo. Es decir, el comisario hizo algo más allá de la ley. Cuando nosotros interpretamos la escritura, hay uh, una historia que también puede llevarnos a una conclusión similar. Cuando eh, vemos en el relato bíblico, vemos que Jesús, en hebreo Yahshua, aparece caminando sobre las aguas mientras sus discípulos estaban navegando en un barquito. ¿Sí? Cuando Jesús aparece aquí caminando sobre las aguas, entonces nosotros decimos, qué bonito milagro, podemos ver cómo Jesús puede dominar las aguas, pero tenemos que entender el trasfondo, la profundidad del mensaje. Sabemos, como hasta aquí hemos hablado, el agua del mar, el agua que es H2O, el agua H2O equivale a 10. Hemos dicho que 10 es la perfección que está simbolizada por la Virgen que está lista y preparada para casarse con Isaac. El agua es el agua de vida. El agua es el agua de transformación que está simbolizada por la palabra. Entonces vamos a poner aquí es la palabra. O también es llamada la ley. La ley. Si es que nosotros revisamos este cuento o este poema del par de botas, el comisario, cuando mira que le traen a un ladrón y el comisario juzga a este ladrón, lo que está haciendo es juzgarle con la ley. La ley dice
que debe ser juzgado de esta forma y obviamente tiene que mandarlo a la cárcel. Pero cuando se da cuenta que está en su poder transformar a este ladrón, porque además está en medio un niño, es movido a misericordia. ¿Qué significa que es movido a misericordia? Su ley tiene que transformarse, tiene que ahora ejecutar algo, hacer algo por sobre la ley. Tiene que aprender a dominar la ley, es algo que le cuesta. Ahora hace una obra por sobre la ley. La ley dice que tiene que ir a la cárcel, pero la misericordia dice no, ahora yo voy a pagar por este par de botas. Curiosamente, hay que pagar y hay que pagar de mi propio bolsillo. Es lo mismo que en la escritura aparece como Jesús cuando dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, haga su propio sacrificio, el propio sacrificio de salir de la ley hacia lo que nosotros conocemos como la gracia. La gracia es el entender la ley, el entender que la ley nos sirve para conocer las leyes naturales, las leyes en las que estamos sumergidos y que está bien aplicarlas, pero hasta cierto límite están bien aplicarlas y cuando ya conocemos el amor, cuando ya conocemos el poder de nuestra interioridad, está en nuestras manos hacer más allá de la ley, está en nuestras manos transformar nuestra realidad. Y a esto se refiere el equilibrio. Nosotros podemos ser extremistas rigurosos en la ley, y no salirnos para nada un ápice de la ley. Esto es lo que se conoce como el rigor de la ley en la escritura, que la ley en la escritura es para muerte. La ley es para muerte, o como en el caso de este poema, la ley es para mandarlo preso, ¿no? A este ladrón, el ladrón que ha hecho un acto malo, tiene que pagar con la cárcel. Pero ahora tenemos que aprender a dominar la ley y este dominio de la ley inclusive me tiene que costar a mí mismo. Yo tengo que hacer el sacrificio de mi propia interioridad para aprender a caminar sobre la ley o caminar sobre las aguas. Es decir, el milagro de Jesús no es un simple dominio del mar, del agua física, sino que lo que nos está enseñando es el ejemplo del dominio que tenemos que tener de la ley. Tenemos que andar por sobre la ley. La ley estuvo bien hasta cierto punto para que nos conozcamos a nosotros mismos, para conocer cuáles son las leyes fundamentales del universo, las leyes de causa y efecto. Si nosotros hemos cometido un error, ese error amerita que tengamos que pagarlo. Pero cuando aprendemos que hay algo por encima, que es la misericordia, por lo tanto, esta misericordia, que es lo que conocemos, uno de los términos de gracia, cuando conocemos esta misericordia, estamos en un equilibrio porque estamos haciendo un acto por sobre la ley, un acto que no contradice para nada la ley, no contradice la ley. ¿Por qué? Porque el que está pagando soy yo. De mi propio bolsillo estoy pagando para redimir, en este caso, a este ladronzuelo. Yo de mi propio pecunio, de mi propia voluntad y de mi propio esfuerzo voy a redimir a esta persona porque ahora he aprendido la ley, pero por sobre la ley está la gracia. Y este es, en definitiva, una nueva forma de ver el término de la gracia que le conocemos como el favor inmerecido. El favor o el regalo no merecido. En realidad, este regalo no merecido tiene que aparecer en nuestra voluntad. Esa transformación que tenemos que hacer,
que nosotros mismos tenemos que pagar para redimir al mundo. Ese acto de justicia, esa oración que debemos realizar en nuestra interioridad para transformar el mundo. Esa oración, esa plegaria que está simbolizada por la unión de Isaac y Rebeca, esa plegaria es manos a la obra. Manos a la obra significa yo he venido al mundo para hacer un trabajo y cuando esté en mis manos ejecutar esa transformación, ese acto de justicia, yo puedo hacerlo y hacerlo de buena voluntad y hacerlo con la mayor alegría, porque hacer un acto de justicia tiene que producirnos alegría en nuestra interioridad. Y ese es una contribución que nosotros podemos hacer al mundo.